Eran pueblos donde las noches eran largas y las fiestas parecían no tener fin. Solo la salida del sol podría terminarlas. Esta historia comienza con José, un hombre de 40 años. Era un músico de profesión. A él le gustaba mucho tocar la guitarra. Cuando lo contrataban para tocar en una fiesta, siempre ganaba un buen de dinero. Y es que no había otro músico en el pueblo, y en aquel tiempo aún no existían los estéreos, ni bocinas, ni ningún otro equipo de sonido, y la gente no tenía mucho en qué entretenerse, lo que hacía que se valorara mucho a las personas que tocaban algún instrumento. Pero las fiestas donde él vivía eran muy escasas, y el pueblo muy chico, sin mencionar que el trabajo en el campo solo era de temporada. Por eso José tomó una decisión. Tenía que buscar entre otros lugares para ganar dinero. Entonces agarró su guitarra y un morral con algunas cosas importantes y se despidió de su esposa. Ella le dio algo que José no pudo rechazar: un rosario. Él lo echó en la bolsa de su pantalón y se fue. José era pobre, así que no tenía burro, ni mucho menos un caballo en el cual pudiera movilizarse, por lo que tuvo que emprender su camino a pie. Su plan era ir al siguiente pueblo, el cual era más grande y estaba en temporada de fiestas. El único detalle era que el camino para llegar allá solo eran veredas, en medio del monte. Caminando se tardaría 5 horas. Pero él, a pesar de no ser el hombre más valiente, siempre tenía en mente que su esposa e hijos esperaban que regresara con algo para poder comer. Entonces José comenzó su viaje. Todo iba bien, como durante el día todo era claro, y en el camino se iba encontrando a varios conocidos. Algunos venían de la leña, otros iban cuidando sus vacas. En fin, que todo estaba tranquilo, pero entre más avanzaba, más se alejaba de su pueblo. Y cada vez encontraba a menos personas, las cuales ya no todas eran conocidas. El sol se estaba metiendo y el camino se ponía cada vez más oscuro. Y aunque había luna, no estaba completamente llena. Así que el camino era un poco más difícil de seguir. El ruido de los grillos y el movimiento de las ramas por el viento eran los sonidos que predominaban por la noche. José tenía la vista al frente y ocasionalmente miraba hacia abajo con algo de temor, pues las víboras abundaban en aquel cerro. Entonces, al llegar a un punto, a lo lejos miró a un hombre, y después a otro, y a otro. Todos venían en su dirección. En ese tiempo era normal que la gente hiciera peregrinaciones, así que no se asustó. Cuando llegó a ellos, dio las buenas noches y se hizo a un lado para que pasaran, pero nadie le contestó. Solo pensó que eran personas cansadas de tanto caminar, así que no le dio importancia. Una vez vio que aquellas personas se perdieron en la oscuridad, quiso iniciar su camino nuevamente, pero alguien venía en la vereda. Pensó que era uno más, alguien del grupo que había visto antes, pero esta persona era diferente. Era un hombre muy elegante. Vestía un traje de charro, con un sombrero ancho, todo de negro. Venía en un caballo muy grande, de esos que solo los ricos tenían. Entonces José le dio las buenas noches, y a diferencia de los demás, este hombre le contestó: buenas noches. Y comenzaron una pequeña charla. Entre pláticas, salió el tema de que José era un músico.
a lo cual esa persona le dijo que él era capataz y que pronto tendría una fiesta, que le gustaría llevarlo para que tocara en ella. José dijo que sí. Entonces quedaron que el siguiente fin de semana se verían en ese lugar. Aquel hombre se despidió, dijo que tenía que arriar unas ovejas descarriadas y se perdió en la oscuridad. En unas horas más, José llegó al gran pueblo. Entonces se puso a buscar a las fiestas en las cuales poder tocar. Pero no tuvo mucha suerte. Pasaron los días y nadie lo contrataba. El poco dinero que llevaba para comer se le fue acabando y tuvo que dormir en banquetas para no tener que pagar hospedaje. La semana pasó, estaba algo desconsolado y pues no le quedó de otra y mejor se regresó a casa. Otra vez se emprendía el camino por aquellas veredas que ahora le parecían más difíciles de andar. Por la noche iba caminando perdido en sus pensamientos, pero esta vez sí había luna llena y podía ver un poco más el camino, cuando de pronto en su encuentro vio venir a un charro, y aunque al principio no lo recordaba, aquel hombre lo saludó y le preguntó que si estaba listo para ir a la fiesta. Entonces José se alegró un poco, pues ese trabajo significaría poder llevar algo de dinero a su casa. Así que aceptó, pero por curiosidad preguntó que dónde sería la fiesta, a lo que aquel charro le contestó que sería cerca, que se subiera a su caballo, pero que había una condición. José tendría que cerrar los ojos y escuchara lo que escuchara, no los abriría. Esto lo hizo dudar un poco, pero aquel hombre inmediatamente le dio una bolsita que tenía varias monedas de oro, a lo que José terminó por aceptar. Una vez en el caballo, cerró los ojos y comenzó a sentir cómo avanzaban, y en un momento sintió como si hubiera dado un brinco. Entonces el charro le dijo que abriera los ojos, que habían llegado. Cuando los abrió, pudo ver una banda tocando y mucha gente bailando. Entonces el charro le dijo que se fuera con los músicos y que tocara, y así lo hizo. Desde donde estaba pudo ver a mucha gente, entre los que estaban varias personas de su pueblo. Él trató de llamar su atención, pero no le hacían caso. Solo seguían ahí bailando y tomando tequila. José no le dio importancia y siguió tocando. Después de una larga noche, la fiesta terminó. En un momento a otro ya no había nadie. Entonces el charro le dijo a José que era hora de irse, que él lo llevaría a casa, e hicieron lo mismo de antes. Él se subió al caballo, cerró los ojos en un instante y ya estaba frente a su casa. Entonces se bajó y quiso despedirse del charro, pero antes de que dijera algo, aquel hombre comenzó a hablar. Le dijo que tenía que irse, que tenía algunas ovejas descarriadas que tenía que arriar, que le gustó mucho la forma en que tocó la guitarra, que si quería trabajar otra vez fuera de noche a las veredas, allá por el llano, a esperarlo, pero que ya no llevara con él el rosario, que le gustaría contratarlo como su músico para siempre. Entonces el charro comenzó a carcajearse y su caballo a relinchar, y se perdieron en la oscuridad. José le contó lo que había pasado a su esposa, a lo que ella le contó una historia que su abuelo le había dicho cuando era niña. Según el relato, decía que esa persona era el charro negro,
y contrataba a los músicos que se llevaba al infierno para hacerle una fiesta a las almas que se llevaría los días siguientes, y que también ningún músico que se llevaba podía regresar al menos que tuviera con él algo bendito, que en este caso de José fue el rosario que le había dado ella. A los días siguientes en el pueblo, José cada noche se ponía a escuchar la campana de la iglesia, anunciando que alguien había fallecido. En la mañana, cuando iban a los funerales, José pudo ver con horror que cada una de las personas fallecidas eran las personas que vio bailando y tomando aquella fiesta en la que tocó con aquel charro. Pero cuando preguntaban a los familiares acerca de eso, lo miraban raro, y todos respondían lo mismo, que sus difuntos pasaron varias semanas en cama. Desde ese entonces José no volvió a salir de noche a otros pueblos, y con las monedas de oro que recibió del pago de aquel día, puso una tienda y trató de llevar su vida por un buen camino. Lo único malo fue que hasta el final de sus días tenía un sueño recurrente en el que un hombre muy elegante iba a su casa y le decía: «Amigo, ¿no quieres ir a tocar a una fiesta?». Si el video te gustó, apóyame con un like, eso me ayudaría bastante. Suscríbete si deseas ver más contenido aterrador como este.